Tengan todos y todas ustedes muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente. A nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Rosa María López Tribeño. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia Análisis de las causales de vacancia y suspensión de alcaldes y regidores, que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad con el objetivo de proporcionar un panorama general de los elementos más trascendentales sobre vacancia y suspensión de alcaldes y regidores en el Perú. El día de hoy, la conferencia Análisis de las causales de vacancia y suspensión de alcaldes y regidores estará a cargo de doña Zulema Valeria Aliaga Salas, abogada de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, profesional con maestría en Derecho Procesal y especialidad en Derecho Constitucional y Electoral. Antes de iniciar, invitamos a que cada uno de los y las personas presentes en la sala puedan hacer sus consultas a través del chat que tienen ustedes en la parte inferior del Zoom. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a doña Zulema Valeria Aliaga Salas, nuestra expositora de hoy. Buenas tardes, Zulema. Buenas tardes, muchas gracias Francisco. Buenas tardes con todos y todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Espero que podamos incrementar un poquito más los conocimientos que ya sé que tienen sobre el tema de vacancias y suspensiones. Voy a compartir pantalla. Se va a dividir en dos bloques. El primero vamos a comentar un poco sobre el procedimiento de vacancia, qué es la vacancia, cuáles son los alcances legales sobre esta. Posteriormente vamos a analizar cada una de las causales de vacancia y también las causales de suspensión. Empezamos entonces. Para hablar de vacancias o suspensiones, en primer lugar tendríamos que hablar que son instituciones electorales y municipales que permiten, de alguna manera, el ceso o el retiro de la autoridad electa por voto popular. Es decir, alcaldes o regidores que han sido electos, cuyo mandato es irrenunciable, pueden tener o encuentran en estas figuras procesales electorales la posibilidad de su cese o retiro. Cuando hablamos de vacancia, nos vamos a referir básicamente al artículo 23, 22 y 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Cuando hablamos de suspensión, la norma está establecida en el artículo 25. La vacancia, como su nombre lo dice, viene de vacar, es decir, dejar vacío el puesto de la autoridad que ha sido electa para determinado cargo. En este caso, la vacancia tiene como efectos el cese y retiro definitivo de la autoridad, sin posibilidad de que ésta pueda retornar, al menos en la gestión municipal para la que fue previamente electa. La consecuencia que trae con esto es que se deja sin efecto la credencial que ha sido otorgada como candidato proclamado y ganador de determinados comicios y se convocaría a la autoridad sucesiva. En este caso, si vacamos o declaramos la vacancia de un alcalde, el llamado para que cubra este cargo sería el primer regidor. Consecuentemente, tendríamos que convocar a uno de los candidatos no proclamados de la misma lista del regidor o de la lista que estaría conformando la lista de regidores del consejo actual, para poder completar también el número y el quórum de regidores del consejo municipal, provincial o distrital. Cuando hablamos de suspensión, también nos referimos al retiro, pero en este caso es un retiro temporal, que puede ser de 30 días, conforme si es que es una suspensión que emana por infracción grave, de acuerdo a su reglamento interno del Consejo, que puede ser de 60 días, por las nuevas causas de suspensión que han sido establecidas recientemente en la Ley Orgánica de Municipalidades, como por ejemplo la transferencia o el incumplimiento de transferencia de recursos a centros poblados. Hablamos de 30 días, 60 días o 120 días. Y también puede ser, por ejemplo, de meses mucho mayores, como puede ser 8 o 12 meses, de acuerdo, por ejemplo, en los casos de prisión preventiva o mandato de prisión preventiva que pueden establecerse también algunas de las autoridades y que por el periodo que dure dicha situación podríamos hablar de una suspensión temporal. En ese caso, ¿qué se hace? Se deja sin efecto temporalmente la credencial otorgada de la autoridad y se convoca a su suplente o a su reemplazante, que también va a asumir las funciones y el cargo de manera temporal. Una vez que vence la situación jurídica en el caso de prisión preventiva, nuevamente se restablece esta credencial y se deja sin efecto la credencial del reemplazante. Entonces hay una suerte de sucesión que también está contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades al Jurado Nacional de Elecciones. Lo único que realiza el Consejo Municipal es declarar si existe o no esta situación. Entendido ello, vamos a partir también de que no puede haber vacancias, suspensiones, es que no tenemos una autoridad electa.
podríamos indicar, claro, tenemos un alcalde o regidores, pero la condición es que ellos puedan haber juramentado al inicio de la gestión. La juramentación será una sesión solemne dentro de los tipos de sesiones que conocemos también en el ámbito municipal. Tenemos solemnes, ordinarias y extraordinarias. Si es que la autoridad no ha juramentado, entonces es un imposible jurídico declarar su vacancia o declarar su suspensión. Es por eso que en los casos que llegan a la Secretaría y que conoce el Pleno, se tiene que verificar en primera medida que la autoridad en efecto haya juramentado y se haya instalado en el cargo para poder recién retirar la creencia que cobra efectos al momento de la vacancia. El procedimiento de vacancia o suspensión está regulado en el artículo 23 y 25. El artículo 25 se refiere más bien al tema de suspensión, pero no tiene un procedimiento establecido con mayor detalle como sí lo hace el artículo 23. Entonces, el Pleno ha desarrollado ya en jurisprudencia y aplicado supletoriamente, en algunos casos que ameritan, dicho sea de paso, el de tramitación, el procedimiento de vacancia, en lo que corresponda, ¿no? A excepción de las votaciones, porque ya cada norma establece el número de votos para que podamos alcanzar o declarar la vacancia o suspensión de la autoridad. Con este procedimiento de vacancia o suspensión inicia de oficio a pedido de paro. De oficio porque la municipalidad o el propio consejo, los regidores o también alguna comisión, en caso de suspensiones, puede iniciar este procedimiento. Pero también es pedido de parte. En este caso, cuando hablamos de pedido de parte, hablamos de un vecino. La ley se refiere como cualquier vecino de la circunscripción puede solicitar la vacancia o suspensión de autoridad. Cuando nos referimos a vecino, encontramos detrás de esto un valor que se está protegiendo, que es la gobernabilidad y la representatividad que supone que existe entre el vecino y la vinculación con la autoridad que ha sido electa para tales fines. Cuando hablamos de vecino nos referimos a alguien que tiene domicilio en la circunscripción de la autoridad electa eh, cuya vacancia o suspensión está solicitando, es decir, que está cuestionando. Pero esta condición de legitimidad también puede verificarse a través del domicilio múltiple. Cuando hablamos de domicilio múltiple, vamos a tener que necesariamente repetirnos el artículo 35 del Código Civil, que nos señala que una persona puede tener diversos domicilios, en este caso que haya habitualidad de algún desempeño de oficio, funciones, trabajo en la circunscripción distrital o provincial de la autoridad que está cuestionando. El segundo punto para conocer también el procedimiento de vacancia o suspensiones es conocer también cuáles son los órganos que están interviniendo. En primer momento interviene el Consejo Municipal. Por ley orgánica se le otorga la facultad como órgano de primera instancia para que reciba las peticiones de vacancia, la sustancia y también decida. Y las opiniones o en todo caso el pronunciamiento que emite a través de un acuerdo es netamente declarativo. Es declarativa porque solamente va a declarar, como dice su propia denominación, la aceptación o no de la vacancia o suspensión de la autoridad. Caso contrario es que en las situaciones en las que este acuerdo sea desfavorable para el peticionante de la vacancia o para la autoridad cuestionada, se puede impugnar a través de un recurso de apelación. Una vez que llega a esta instancia, el pleno de elecciones, a través de una apelación, esta se resuelve y podríamos confirmar o no la opinión o la decisión que ha tomado el órgano de primera instancia y recién, digamos, si confirmamos la declaración de vacancia de la autoridad, recién se vuelve constitutiva porque se va a ejecutar el jurado en este momento, en este caso, inmediatamente, lo que hace es declaramos fundada, por ejemplo, un recurso de apelación, confirmamos la vacancia de la autoridad o confirmamos que ha incurrido en causa de vacancia y por tanto corresponde que se le en efecto su credencial. Entonces, se constituye o se ejecuta dicho mandato con la emisión de este pronunciamiento, dejando sin efecto y convocando la siguiente autoridad. Los consejos municipales, provinciales o distritales no están facultados para convocar o acreditar autoridades, solamente es una función que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, sea a través de una apelación o también cuando, por ejemplo, se deja consentir la decisión de vacar a una autoridad o de suspenderla. Entonces, es un procedimiento que se denomina convocatoria de candidato no proclamado o acreditación de autoridades. Entonces, el jurado sigue teniendo esta facultad exclusiva de acreditar a las autoridades que van a seguir con el periodo de gestión municipal, el cual se ha retirado a determinada autoridad. Otras funciones o intervención que tiene el jurado en procedimientos de vacancias y suspensiones son los traslados. Si bien se señaló que el Consejo Municipal puede recepcionar o recibir los pedidos de vacancias o suspensiones,
También lo puede hacer por la propia ley, porque así faculta la propia ley, el Jurado Nacional de Elecciones a través de su mesa de partes. Lo que hace el jurado es recibir la solicitud, califica los requisitos, en este caso digamos que sea vecino del lugar, o al menos que acredite que sea vecino del lugar, que la petición de vacancia o suspensión esté realmente fundamentada en una de las causales legalmente establecidas. No es posible trasladar un pedido de vacancia a la municipalidad para que ellos puedan sustanciar el procedimiento si es que se está pidiendo la vacancia de un alcalde, por ejemplo, por falta de ética que no está contemplada, por ejemplo, como una causa de vacancia. Entonces, la subsunción es muy importante al momento de la postulación de este tipo de pedidos. Y además, también por imperio de la ley, se solicita que estas peticiones también tengan una fundamentación probatoria. Es decir, los pedidos deben estar suficientemente solventados en documentación que va a ser actuada y que va a ser objeto de debate probatorio en sede municipal. Una vez que se cuente con una postulación adecuada, recién se corre traslado. Han habido casos en los que las postulaciones han sido por causas que no existen, por ejemplo, en el caso de gobiernos regionales, saltamos un poquito de municipales, que no está contemplado el nepotismo para gobernadores regionales, entonces estaba pidiendo este caso de procedimientos y se declaró improcedente. Entonces tenemos el traslado. Luego tenemos la apelación, como ya señalé, los acuerdos que emite el Consejo Municipal relacionados a vacancia y suspensión pueden ser conocidos vía apelación. Una vez que se interpongan válidamente con los requisitos que corresponden, el Pleno, previo programación, audiencia e informe oral, emite pronunciamiento relacionado a si ampara o no ampara el recurso de apelación y en todo caso, si es que se verifican o no los supuestos agravios relacionados a la verificación de las causas de vacancia y suspensión de autoridades. Otra de las funciones de la intervención que realiza el jurado dentro de esos Doctora procedimientos Zulema, disculpe, pero ¿no? no está pasando las PPTs, se ha quedado en la primera nada más. Pues, gracias. Ok. Por último, la queja por denegatoria de recurso de apelación o queja por defectos de tramitación. En estos casos, los procedimientos tienen una naturaleza distinta. Tenemos una administrativa, que es a nivel de Consejo Municipal, y una naturaleza jurisdiccional. En casos, los consejos municipales no pueden o no se encuentran facultados para calificar los recursos de apelación. Eso ya se establecido en la jurisprudencia constante del Pleno. Quienes califican estos recursos de apelación es en efecto el Pleno. Entonces, cuando el Consejo rechaza alguno de estos pedidos, puede venir por queja. Pero podemos conocer quejas por defectos de tramitación en aquellos casos en los que hay demora o dilación en el pronunciamiento. Por ejemplo, la ley nos dice que el Consejo tiene 30 días para resolver un pedido de vacancia. Estamos en el día 60, entonces el peticionante o también la autoridad, porque le interesa que este procedimiento avance, puede presentar un recurso de queja por defecto de tramitación. El Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, conoce estos pedidos y va a disponer la reconducción o que se corrija esta inconducta por parte del funcionario a quien le corresponde. En estos casos, los únicos que pueden ser quejados o sobre quienes recae como agentes pasivos vendrían a ser el Consejo Municipal, los regidores y el alcalde. No se permite otro tipo de funciones como, por ejemplo, el secretario municipal o gerente de la municipalidad, debido a que no corresponde, no les han facultado a esas personas, si bien son ayudantes, digamos, apoyo para la tramitación, no son los facultados o los legitimados para poder sustanciar este procedimiento. Como les mencionaba, la naturaleza de los procedimientos de vacancia y suspensión podríamos indicar que se dividen en tres. Tenemos la naturaleza administrativa, que es básicamente lo que hace el Consejo Municipal, que es un órgano de la administración, y por tanto su aplicación normativa es la de la Ley General de Procedimiento Administrativo, y las normas que puedan derivarse de manera complementaria. Ya el ámbito jurisdiccional está netamente a cargo del Jurado Nacional de Elecciones a través de las apelaciones que puedan subir y que, bueno, resuelve como instancia final y su fallo es inapelable y irrealizable, ¿no? Salvo las contadas excepciones que ya están en el Tribunal Constitucional. Un momento, perdón. Disculpa, Francisco. No, disculpa, por favor, se recuerden a los y las personas que por favor apaguen su micrófono
Caso contrario, serán retirados de la sala. Adelante, Zulema. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, indicaba que tenemos función jurisdiccional para las apelaciones, pero también función jurisdiccional relacionada a la acreditación de la autoridad. Y también esos procedimientos tienden a constituir o tienen un matiz de control político, dado que si bien los cargos son irrenunciables y la regularidad es de que autoridades que han sido electas en determinado periodo culminen sus 4 años de gestión, es posible también que los ciudadanos o los mismos regidores puedan hacer este control político a través de estos procedimientos, lo que no debería tomarse como una regla, sino como una excepción, puesto que mantener una autoridad que ha sido electa y que está representando a determinado número de pobladores debería ser la regla o lo ideal en el caso de la permanencia para la gobernabilidad de determinado distrito. También podríamos decir que los procedimientos de vacancia y suspensión son multidisciplinarios, porque no solamente vamos a conocer temas administrativos, el procedimiento en sí, sino también dentro de las causas de vacancia se van a tener que ver otro tipo de disciplinas, como por ejemplo procedimientos administrativos, laboral, constitucional, electoral en el caso, por ejemplo, de impedimentos, o también médico en el caso, digamos, de causas de vacancia como incapacidades permanentes o temporales, ¿no? Para que no puedan, que impidan a la autoridad ejercer sus funciones. Entonces, es un cúmulo de ramas que se ven en esos procedimientos y que vamos a analizarlos en lo sucesivo. Ahora, tenemos causas de vacancia. En primer lugar, partimos por causa de vacancia. Tenemos una tipología marcada. Tenemos causas objetivas y causas subjetivas. Las estamos dividiendo en dos partes, en atención a la actividad probatoria que va a estar en torno a esto. No es que no exista actividad probatoria, sino que tienen elementos un poquito más objetivos que otros. Por ejemplo, en las causas objetivas tenemos muerte. La causa de muerte de vacancia, bueno, vacancia por muerte, en realidad solamente se tendría que tener a la lista el certificado de defunción de la autoridad que se está vacando. También ha tenido sus matices, por ejemplo, en los casos en la época de pandemia, en el 2020, muchísimas autoridades fallecieron y no se tenía a la mano los certificados, dado que recién se estaban implementando los mecanismos de conexión, interconexión entre los hospitales, el RENIEC y las municipalidades. Lo que hizo el Pleno en su momento fue, si bien tenemos como prueba única y la exclusiva o la suficiente, que es el certificado de función, en esos casos, por ser hechos notorios, o contar solamente con una declaración médica del fallecimiento de determinada persona, se optó por acreditar a la siguiente autoridad, es decir, por declarar la vacancia, dejar sin efecto esa credencial, acreditar a la siguiente. Pero claro, esto fue una situación excepcional. Actualmente ya tenemos la interconexión mucho mayor y la prueba objetiva sería el certificado de función. Con ello, entonces hablamos de una causa que no requiere de mayor controversia probatoria. También tenemos la asunción a otro cargo proveniente de mandato popular. En esos casos también tenemos una designación de una autoridad electa que durante su instalación o la ejecución de sus funciones viene a ser designada para otro cargo. Por ejemplo, tenemos al regidor de Surco, que fue electo como regidor de esa zona, pero que después fue designado como superintendente de los registros públicos. Entonces, tenemos esas condiciones que en sí son objetivas. Tenemos un mandato, una resolución ministerial o un decreto supremo que así lo está, que exterioriza la situación y por tanto no hay mayor controversia. Tenemos también la ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del Consejo Municipal. En estos casos tenemos que verificar 3 elementos. El primero es la ausencia de las circunscripciones municipales, es decir, que no hay autoridad de Lima, que permanezca en un distrito distinto al de Lima por 30 días consecutivos. ¿Es importante que los días sean consecutivos? Sí, han habido casos en los que la autoridad ha permanecido fuera de la circunscripción, pero por 29 días o por 28 días. Entonces, la norma te dice que son 30 días consecutivos y que además acreditemos un hecho positivo, es decir, que no es que no esté en la zona, sino que permanezca esos 30 días en otra circunscripción. La más importante de esto es que sea sin autorización del Consejo Municipal, porque es posible que existan situaciones que ameriten que algunas autoridades puedan
salir, dejar sus funciones en determinado distrito o provincia, pero siempre que haya una causa justificante, y en este caso un permiso de la municipalidad. El permiso además debe ser previo y otorgado durante los 30 días de ausencia. La autorización del Consejo Municipal debe consignar expresamente el periodo por el que se otorga el mismo. No es posible que se otorgue un permiso en blanco o que supere esos 30 días. Dicho elemento se acredita con la presentación de un informe de órgano competente de la entidad. En estos casos, si es que un regidor o un alcalde viene siendo cuestionado porque se indica que ha estado en otra circunscripción distinta o que ha abandonado la jurisdicción municipal, podría tranquilamente presentar como prueba de descargo eh, el acuerdo de consejo que se autoriza su ausencia o en su defecto. Ante la vacancia, en este caso tendría como prueba para que pueda acreditar sus afirmaciones, constancias o constataciones domiciliarias que ha estado fuera de la institución pero por 30 días. Entonces, esta permanencia recién podría causar convicción de que en efecto tal persona ha estado fuera del país por 30 días, el récord migratorio. Entonces, de esta manera se acreditaría esta causa de vaca. Otra causa objetiva, teníamos el cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. Cuando hablamos de cambio de domicilio, hablamos de un verbo rector, que es cambiar, es decir, modificar una situación. Sabemos que para ser candidato necesitamos tener el domicilio en el distrito por el que estamos postulando. En este caso, la prueba exclusiva o la prueba mayor viene a ser el DNI, en el que señalamos nuestro domicilio legal para efectos de la vida pública o de la vida privada. Cuando hablamos de cambio de domicilio, nos referimos que se acredite que el DNI del candidato, de la autoridad ya electa, de acreditar que está viviendo fuera de la jurisdicción. Y adicionalmente, tendríamos que cerrar cualquier tipo de opción de que no se evidencie un domicilio múltiple. Es decir, que la autoridad no tenga domicilio de ninguna forma dentro de la jurisdicción. Si la autoridad acredita que, por ejemplo, en efecto, cambié mi domicilio, ya no vivo en Surco, sino ahora vivo en Lince, pero yo asisto cotidianamente a Surco. Entonces hablamos de un domicilio múltiple. Por lo tanto, no habría un cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. O, por ejemplo, sigo manteniendo mi DNI que dice domicilio en Surco, pero yo me he mudado materialmente a otro lugar o trabajo en otro lugar. Entonces tendríamos que ver si es que hubo un cambio o no de la dirección domiciliaria, a pesar de que pueda tener otros domicilios, por ejemplo, vivir en otros distritos o trabajar en otros distritos en el caso de los regidores. Solamente cuando se verifiquen los cambios de domicilio podríamos hablar de que esta causa ha sido realmente acreditada y corresponde a la vacancia de la autoridad. Cuando hablamos de condena consentida ejecutoriada por delito Zulema, doloso, es disculpa. bastante. Zulema, tal vez tenemos una mala repetición. ¿Podríamos tal vez apagar la cámara para que haya mejor, se suene, escuche mejor, por favor? Sí. Sí, por favor. Adelante. La condena, como su mismo nombre dice, hablamos de una sentencia que en efecto tenga la condición de consentida y ejecutoriada, pero además que provenga o que sea impuesta por la comisión de un delito doloso. No es posible un delito culposo. Y obviamente que tenga pena privativa de la libertad. En estos casos ya el tribunal ha sentado jurisprudencia indicando de que tiene que ser consentida. Ya no podríamos, o porque no podemos esperar, no podríamos vacar a una autoridad cuya sentencia todavía no tiene esta condición. Y también tendríamos que diferenciar, por ejemplo, los mandatos de prisión. Puede ser que hayan casos en los que la autoridad sobre esta recaiga un mandato de prisión de 24 meses. No corresponde en estos supuestos una vacancia, lo que corresponde es una suspensión. Por más que el tiempo sea excesivo y, digamos, podría ir más allá de la mitad o incluso más allá del periodo de gestión municipal, correspondería únicamente a una vacancia. Esos son casos objetivos porque acá lo único que podría acreditar esta situación es la condena, la sentencia que pueda cursar o los oficios que también podríamos cursar al Poder Judicial para que remita las condenas y podríamos verificar la situación jurídica de la autoridad y en este caso declarar su cese permanente. Tenemos como otra causal de vacancia los impedimentos sobrevinientes. Estos están referidos básicamente a aquellos que deben observar los candidatos cuando postulan a determinado cargo de elección popular.
En este caso, por ejemplo, no pueden continuar con el cargo de elección popular a los que han sido ganadores, si es que vienen a ser funcionarios suspendidos, han sido suspendidos, o son designados ministros, viceministros, contralores de la República, prefectos, o, por ejemplo, si es que, como en el caso del exalcalde Jorge Muñoz, asumen los cargos de directores de empresas de Estado. Entonces, en estos casos, se acredita objetivamente asumió tal cargo que está impedido en su momento, por ejemplo, elemento número uno, que el cargo que está asumiendo sea posterior a la elección por el cual ha ganado la nueva función. Es decir, son hechos posteriores a su elección, no pueden ser concurrentes o anteriores, porque se entiende que para la postulación esta persona debió renunciar o pedir licencia de acuerdo a la normativa de la ley de elecciones municipales. Pero si ya ganó como alcalde o como regidor, ha juramentado, se instaló y posterior a esto, se advierte que, por ejemplo, ha asumido el cargo paralelamente como director de una empresa del Estado cuando está prohibido, entonces este impedimento viene a ser sobreviniente y corresponde a la vacancia de la autoridad. Ahora tenemos causas subjetivas y que son las que sí suponen un mayor estudio, también una mayor actividad probatoria, de cargo y de descargo. En esos casos tenemos, por ejemplo, la enfermedad de impedimento físico permanente que impide el desempeño normal de funciones, que sí se requiere necesariamente de un estudio y de un informe del Consejo de Médicos, que no solamente indican de que tiene o que padece tal condición médica, sino que además esto impida su desempeño normal. No es posible pedir la vacancia de autoridad que, por ejemplo, padece de hipertensión. Ello, en efecto, podría acreditarse que sí tiene esta condición médica, pero que ello no va a impedir su desempeño. Caso contrario, puede ser que la hipertensión impida que esta autoridad permanezca en las sesiones, que no vaya a los eventos de representación o que de alguna forma no permita que administre o ejerza las funciones ejecutivas, en el caso de alcalde dentro de la función municipal. Solo en esos casos en los que evidencien que tal condición médica no impida que pueda ejercer normalmente dichas funciones, es que se puede declarar la vacancia de las autoridades. Luego tenemos inconcurrencia injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. Cuando hablamos de inconcurrencias justificadas, nos vamos a referir que la autoridad, sea alcalde o regidor, no asiste y no ha presentado ni antes ni después ninguna justificación de su ausencia en tales sesiones, que son programadas y notificadas previamente. Pueden ser ordinarias, que ya conocemos, que son aquellas que tienen ya una agenda previamente establecida, extraordinarias, en las que se verifica otro tipo de agenda. Entonces son 3 consecutivas o 6 no consecutivas en el plazo de 3 meses. En estos casos, lo que se tiene que verificar es que, en efecto, la autoridad haya sido debidamente notificada a estas sesiones, porque lo que ocurre en estos casos y que hemos visto que se repite, es que la autoridad, ni siquiera fue correctamente notificada para la juramentación. 2, no fue notificada correctamente para la asistencia a estas sesiones. Entonces, si existen vicios en la convocatoria de las sesiones, no puedo yo hablar de una incongruencia justificada, porque ya estaríamos viendo cuál es la razón por la que la autoridad no ha podido postular o no ha podido postular sus razones por las que no pudo asistir. Han ocurrido casos en los que se ha llegado incluso el Consejo ha vacado a las autoridades indicando de que no asisten a las sesiones por más de 3 meses, incluso hasta 5, pero cuando se ha solicitado la información relacionada a su juramentación o a su instalación, nos dimos con la sorpresa de que nunca habían sido convocados para ello. Como ya había indicado al inicio de la exposición, no es posible vacar a una autoridad si es que previamente no ha sido juramentada. Otro punto importante, y es el que se ve bastante, es la causal de nepotismo. El nepotismo es una figura jurídica que está dirigida a sancionar el nombramiento o contratación de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia y por ejercer injerencia no con dicho propósito en el sector público.
Es decir, el nepotismo lo que sanciona es que la autoridad eh, se haya interesado en la contratación de su familiar, sea hasta dentro del grado de parentesco que está prohibido. En este caso tenemos que partir de que solo se puede sancionar por la contratación de una persona natural. Y ello es así porque no ha habido casos en los que se ha pretendido incoar procedimientos de vacancia por nepotismo por la contratación de proveedores de empresas jurídicas como proveedores de entidades o empresas jurídicas de familiares de la autoridad que han sido contratados por determinada municipalidad. Para esos casos, ya la ley establece una causa de vacancia residual, en estos casos se llama infracción a las condiciones de contratación, pero en los casos de nepotismo únicamente se sanciona la contratación de una persona natural. No podremos sancionar personas morales o personas ficticias. Para que podamos verificar la existencia de nepotismo, se tienen que ver la configuración de 3 elementos de manera secuencial. La primera es que exista una relación de parentesco entre la autoridad cuestionada y la persona contratada, la persona natural contratada. La consanguinidad según la afinidad. En estos casos, las pruebas o los medios probatorios idóneos vienen a ser las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, o también las inscripciones de la convivencia, o las partidas de nacimiento de los hijos. Pero estas partidas deben tener una cierta calidad para que puedan ser valoradas y darles el peso que corresponde. No pueden ser partidas que no han sido rectificadas. Por ejemplo, un alcalde se llama Juan Díaz con Z y se reputa que es hermano de Juan Díaz con S, pero no se tiene ni siquiera el registro de quiénes son sus padres. Entonces no es posible determinar fehacientemente o categóricamente que esas personas tienen el vínculo de consanguinidad para verificar el primer elemento de esta causa de vacancia. Se necesita una prueba plena para que podamos nosotros entender de que en efecto si hay un entroncamiento o si hay un vínculo de parentesco y además están dentro del grado de entroncamiento prohibido. Una vez superado recién este elemento, podríamos ir al segundo, que es verificar que en efecto este familiar, que ya ha sido determinado como tal, haya sido contratado para desempeñar una labor o función en el ámbito municipal. Para estos casos ya el Pleno ha ampliado también la forma de verificación, que pueden ser contratos laborales, también pueden ser contratos a través de servicio, por terceros, es decir, pero que tenga un vínculo un vínculo sea vínculo laboral o de servicios con la municipalidad. Una vez que se verifique esto, pasaríamos al tercer elemento, que la autoridad DIL haya realizado la contratación, nombramiento de designación o haya ejercido injerencia con esta finalidad. Como la causa del nepotismo está dirigida tanto para alcaldes como para regidores, en el caso de alcaldes hay una presunción mayor de que esta autoridad conoce el funcionamiento de la entidad. Recae en él el principio de confianza con sus funcionarios, si bien no es quien contrate directamente, porque esto puede pasar por recursos humanos, de repente puede pasar por la oficina de logística, entre otros. En el alcalde recae la administración de la entidad del DIF y por tanto corresponde que hay una presunción y más bien la carga de la prueba correspondería a la autoridad, en este caso al alcalde, de que pueda no descargar o descartar cualquier tipo eh, de obligación que tuvo que haber previsto, ¿no? La falta de diligencia de repente en la contratación de los funcionarios que están a cargo, a su vez, ¿no? De las vinculaciones con otros trabajadores. En el caso de regidores, también es posible que se verifique que ha intervenido en la contratación. Si bien ellos no tienen facultades de administración o facultades ejecutivas, lo que sí puede haber es una injerencia en un sentido negativo, es decir, que no se hayan opuesto a la contratación de su familiar. Entonces se solicita que ellos para que puedan, digamos, presentar algún descargo respecto al nepotismo, es que en efecto al inicio de la gestión o periódicamente puedan haber presentado una oposición a la contratación, ya que la función de los regidores en sí misma es la de fiscalizar el correcto manejo de la entidad. ¿Y cómo se realiza eso? A través de pedidos de informes, Oficina de Recursos Humanos, necesito ver la lista de trabajadores de esta entidad y si han verificado que alguno está contratado, tendrían que haberse opuesto al inicio o apenas han podido conocer esta contratación. Entonces, es posible que haya una injerencia directa, por así decirlo, de parte del alcalde, porque tiene esta facultad administrativa, pero también por parte de los regidores,
y no oponerse a la contratación de su familiar. Otra de las causas que son más comunes son las de infracción a las restricciones de la contratación. En estos casos ya no hablamos, a diferencia del nepotismo, de la contratación de un familiar o la vinculación directa a este, sino como persona natural. No podríamos hablar también de la contratación de personas cercanas al alcalde o a los regidores, o de empresas que son de propiedad del alcalde o de familiares del alcalde o de los regidores. Tenemos tres elementos que verificar en esta causa. La primera es la existencia de un contrato en el sentido amplio, cuyo objeto sea un bien municipal. En estos casos hablamos de órdenes de servicio, contrataciones de proveedores, contrataciones de empresas o temporales o de permanentes, licitaciones, adjudicaciones de obras, entre otros. Una vez que se verifique que existe un proveedor y existe una empresa que existe la entidad que contrata, entonces hablaríamos de que hay una suerte de intercambio, ¿no? Entre que se da la prestación y se da también la remuneración o la parte económica que proviene, ¿no?, del tesoro municipal. Segundo punto es la intervención en calidad de adquirente o transferente del alcalde o regidor como persona natural, por interpósita persona o de un tercero. En estos casos hablaríamos de tres elementos. Vamos a dividirlos. Primero, tendría que ser desde que el alcalde o regidor interviene en este contrato como adquirente o transferente. Por ejemplo, la municipalidad contrató con el regidor. Esto no sucede, digamos, de manera regular, porque obviamente estos tipos de causas de vacancia tienen, por así decirlo, una especie de cierre o velación que no se va a poder verificar de una manera directa, ¿no? Entonces, no es posible que un alcalde o la municipalidad pueda contratar también como regidor. Pero, por ejemplo, lo que se podría ver muy a menudo es por interpósita persona o de un tercero, ¿no? A través de la natural o jurídica, con quien el alcalde tenga algún interés propio. Por ejemplo, ¿no?, si la autoridad forma parte de la persona jurídica que contrata con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo. En este caso, por ejemplo, la municipalidad contrata con la empresa X, de la cual el regidor 1 de la municipalidad es gerente. Entonces estamos verificando que hay una intervención del regidor con la municipalidad. Está prohibido, no se puede contratar o la autoridad no puede ser contratada para efectos económicos o comerciales cuando está asumiendo el cargo, ¿no?, de autoridad edil. O un interés directo, como por ejemplo, si se advierte una razón objetiva por la que pueda considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal con relación a un tercero. Por ejemplo, se ha contratado con sus padres, con su acreedor o deudor. En estos casos, a diferencia del nepotismo, hablamos de contrataciones de naturaleza prestacional, no tanto vínculo laboral, porque eso lo reservaríamos para el caso del nepotismo. Entonces acá, por ejemplo, pudo haber contratado no un familiar directo, pero por ejemplo a su acreedor, o de repente contrató al padrino o al ahijado, ¿no?, que no tienen esta suerte de prohibición que señala así la causa del nepotismo. Para todos aquellos casos que no están dentro del nepotismo, podríamos tener supletoriamente o de manera residual la causa de infracción a las restricciones y la contratación. Una vez que se haya verificado la intervención, es decir, que esta persona estaba prohibida por la ley para poder contratar con la municipalidad, recién pasaríamos al tercer elemento, que es la existencia de un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad de autoridad representativa municipal y su posición de actuación. Es decir, lo que se sanciona con esta causa de vacancia es la doble función, o en todo caso el conflicto de las dos funciones. Mientras tenemos por un lado la función del alcalde de proteger a la municipalidad, tenemos por otro lado una función que de manera privada ha pretendido aprovecharse indebidamente para un beneficio particular. Entonces, determinar esta existencia de conflicto partiría por verificar si es que pudo conocer la contratación de este tercero o la contratación de alguien con interés directo, y podríamos verificar cómo es que se ha vulnerado el interés público. Por ejemplo, puede ser que haya contratado a un familiar o ya contrató a su acreedor, pero que el acreedor no cumplía con el perfil que solicitaba determinada contratación o determinada licitación o determinada adjudicación. O, por ejemplo, contrató con la empresa de su deudor, pero no fue el único postor y además estaba con los precios
excesivamente altos a diferencia de los que de otros postores o del precio del mercado. Entonces, este tipo de situaciones podríamos verificarla ya a un nivel ya de contrataciones con el Estado y verificar si es que contrataron, por ejemplo, también a una empresa que está sancionada, inhabilitada, entonces verificamos que más que buscar el beneficio de la municipalidad, lo que se ha visto es un aprovechamiento indebido para poder favorecer o beneficiar a un privado. Otra de las causas de vacancia tenemos el ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos. En estos casos, básicamente corresponde a los regidores, o bueno, esta causa está para los regidores, en tanto que ellos no tienen este tipo de facultades. Y se va a sancionar siempre que se verifique que el acto ejecutado por el regidor cuestionado debe constituir una función administrativa ejecutiva, es decir, que dentro de la estructura orgánica de la municipalidad, esa labor debe ser ejecutada por un funcionario distinto. Por ejemplo, aquel regidor que empieza a emitir memos al personal de servicio, al personal laboral o de servicio de la entidad. Entonces, esa función le corresponde obviamente al órgano de recursos humanos o de logística de la municipalidad en los casos que sí correspondan. Y además, dicha acción supone una anulación o afectación a la libertad de fiscalización. En estos casos, lo que se ha estado viendo muy seguido es de que ejemplo, las acciones inherentes a los casos de regidores, como son la función fiscalizadora, de formular pedidos, de desempeño de funciones de autoridades, incluso la del cese de gerentes generales que está dentro de las funciones de los regidores, han sido tomados como fundamento de diversas solicitudes de vacancia. En aquellos casos se indicó de que es función de los regidores poder fiscalizar el correcto desempeño de la administración de la municipalidad. Tenemos un caso que es la resolución 180 del año pasado, en la que se establecieron 3 hechos para poder ver incluso o pretender la subsunción de estos hechos a la causa de vacancia por de funciones ejecutivas. Se dijo como primer hecho haber solicitado la separación de 2 trabajadores o 2 gerentes que no cumplían con el perfil. Entonces, en este caso, esta mera solicitud fue tomada como pedido afirmativo de que en efecto los regidores que habían solicitado que se audite a esos funcionarios habían incurrido en labores que no le corresponden, que le correspondería únicamente al alcalde que designe a sus trabajadores. Sin embargo, el Pleno en ese momento indicó que no es así, porque es más bien deber de los regidores poder verificar el cumplimiento total de los perfiles de los trabajadores, pero además el cumplimiento total del reglamento de organización y funciones de la entidad, entre otros. Entonces, si está dentro de las funciones de fiscalización y de facultades de pedido de información de los regidores, no es posible pretender que dichas acciones puedan ser tomadas como cargos ejecutivos administrativos. Solamente serán reputados como tales en aquellos supuestos en los que los regidores en efecto se introducen en funciones que corresponden a otros funcionarios o a otras áreas específicamente establecidas así en la entidad municipal. Y ahora pasamos a causa de suspensión de autoridades municipales, que son estas. Tenemos por incapacidad física o mental temporal. En estos casos también por el tiempo que dure o por el tiempo que recomienda el Consejo Médico respecto a determinada autoridad. Puede ser una incapacidad física de 30 días, de 20 días. Entonces lo que hace el jurado es verificar ello y deja sin efecto la creencia de la autoridad por el plazo que establece el acuerdo de consejo. Por licencia autorizada por el Consejo Municipal por un periodo máximo de 30 días. En el mismo sentido, lo que se hace es declarar la suspensión de autoridad y lo que hace el jurado es dejar sin efecto y convocar temporalmente a la nueva autoridad reemplazante. Por el tiempo del mandato de detención, como ya había señalado, que pueden ser 8 meses, 12 meses, dependiendo de la complejidad del proceso penal que pueda ser investigado en la autoridad. Y por sanción interpuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del Consejo. En estos casos sí hay elementos que verificar. El primero tenemos la publicidad, es decir, que el reglamento interno del Consejo y la ordenanza que así lo aprueba hayan sido válidamente publicados a través o en la forma que establece la ley. En este caso hablamos de la publicación en el diario de mayor circulación o de avisos judiciales de
la circunscripción distrital. Pero que no solamente se publique, digamos, en la ordenanza municipal que aprueba este reglamento, sino que también que el contenido sea de alcance. Si no hay una publicidad de las conductas prohibidas, no es posible sancionar a una autoridad que haya incurrido en estas. Una vez que se verifique que sí se cumple con este principio, pasamos al principio de legalidad. Es decir, que la conducta que se está atribuyendo como falta grave se encuentre realmente establecida como tal dentro de este reglamento. Pero además que sea, que tenga la tipicidad, es decir, de que sea una conducta que pueda verificarse, que tenga claridad en su redacción. No se permiten conductas o configuraciones de faltas graves de manera amplia, porque no podríamos verificar que en efecto una conducta que se atribuye a una autoridad guarde esta suerte de certeza de la prohibición, como por ejemplo en algunos casos se ha señalado como conducta o como infracción, la infracción a todo tipo de normas. Entonces, no es posible sancionar a una autoridad con la suspensión si es que no se establece específicamente qué conducta está prohibida o qué norma está prohibida. Entonces, son esos tres elementos que se tienen que verificar para la configuración de esta causa de suspensión. También tenemos suspensión por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso contra la privativa de la libertad. Y estas dos que voy a mencionar ahora son dos nuevas causas de suspensión. Tenemos la primera, por incumplir lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, debido al ejercicio de la presidencia de la instancia provincial y distrital. En estos casos, lo que se está sancionando es cuando los consejos municipales, en específico el alcalde, no convoca y no emite las normas relacionadas a prohibir o a la prohibición de conductas que puedan ir en contra de esta ley. Lo que se está buscando acá es que el consejo pueda adecuar su marco normativo. En el caso de que no lo haga dentro del plazo que establece la propia ley, entonces corresponde la suspensión de la autoridad municipal. Y otra causal de suspensión que se está dando con mucha frecuencia y que es nueva también introducida a la ley orgánica de las municipalidades Disculpa, es el disculpa. incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia de la municipalidad de nuestro poblado. Es decir, cada año se transfiere, cada mes también se transfiere a las municipalidades provinciales y distritales determinadas planillas para que estas puedan ser transferidas a su vez a los centros poblados. En caso de que dentro del plazo establecido de 5 días, establece también y que señala la norma, el alcalde no haya ejecutado esa transferencia, corresponde entonces la sanción por 60 días naturales. En caso de reincidencia o reiteración, después de pasado 2 meses, no cumple con transferencia de son los recursos a los centros poblados, corresponderá entonces los 120 días de suspensión. Transferencia. De momento sería el análisis que se ha realizado de las causas de baja suspensión y quedaría sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Zulema Aliaga Salas, profesional de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, por su disertación brindada el día de hoy. Bueno, vamos a dar pase a las preguntas que hemos recibido de parte del público. Vamos a leer las preguntas que tenemos en el chat. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes hacer sus consultas si tienen alguna consulta sobre el tema tratado el día de hoy. La primera pregunta es la siguiente, Zulema. ¿Puede un ciudadano interponer una suspensión contra alcalde si este ciudadano no domicilia en el distrito del alcalde que se formula la suspensión? Es decir, no es vecino del distrito. Sí, en estos casos, como se había señalado, es una condición primigenia que se tiene que verificar, que es la legitimidad para poder presentar una petición. Si no es vecino de la zona, no es posible que pueda presentar este tipo de pedidos. ¿Y por qué radica detrás de esto? Pues la gobernabilidad y la representatividad. Cómo puede conocer determinada condición o puede cuestionar a una autoridad que no lo representa y cuyas decisiones no están recayendo sobre esta persona.
todo caso, lo que puede hacer de repente es informar o comunicar al Consejo Municipal para que ellos de oficio puedan tomar esta comunicación y accionar a través de una comisión. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta. ¿Puede un juzgado disponer la vacancia de una autoridad, considerando que hay un antecedente de un juzgado civil que declaró la vacancia del exgobernador de Arequipa, Hermel Cáceres? No, las vacancias solamente las declara el órgano de primera instancia, que en este caso son los consejos municipales o provinciales, y que son constitutivas, en todo caso que pueden ser confirmadas por el Pleno Nacional de Elecciones en caso de apelaciones, y que es este órgano quien otorga las credenciales o retira las mismas. Lo que me parece que en el caso de Arequipa ha sucedido es que ha inhabilitado, el Poder Judicial ha inhabilitado al gobernador para que pueda ejercer la función pública. Esto es comunicado al Consejo, en este caso el gobierno regional, y el Consejo regional es quien ha declarado la vacancia de esta autoridad y ha comunicado dicha decisión al Pleno, y el Pleno ha retirado las credenciales que le fueron entregadas en su oportunidad. No es posible que el Poder Judicial o cualquier otro órgano pueda declarar la vacancia de una autoridad municipal. Eh, Solamente le corresponde al Consejo Regional o Consejo Municipal dicha declaración. Muchas gracias por la respuesta. ¿Es causal de vacancia las restricciones de las contrataciones cuando se contrata mediante órdenes de servicio, de compra o se suscribe un contrato de ejecución de obra a los aportantes de su campaña, identificado por el órgano competente? Eh, La causal se denomina infracción a las restricciones de la contratación, y en efecto ya ha habido casos también, me parece que desde el 2016, en los que se ha cuestionado la contratación de aportantes de las campañas. En primera instancia, cuando se verifica que sí hay un contrato que favorece de una manera desmedida, desproporcional a un aportante de campaña, podríamos hablar de una configuración. Sin embargo, regla general, si contrato a un aportante de la campaña, de repente a un candidato de mi misma lista o al personero de del mismo partido político porque yo he sido de repente electo, no es una regla de que se configure tal cual la causa de vacancia. Esta necesita más elementos, como indicaba. Por ejemplo, que se prefirió no sé, al aportante por encima de otras personas que tenían un perfil mucho mayor, o que esta persona no tenía el perfil adecuado, o que estaba inhabilitado para ejercer la función o ser contratado con el Estado. Entonces, esta suerte de situaciones podrían llevar a verificar que en efecto hubo un favorecimiento a raíz de que conocía previamente a esta persona. Pero como regla de que se contrate a un miembro del partido, a un personero, a un aportante, no se configura de manera objetiva. Tendríamos que verificar con diversos elementos probatorios que hubo un favorecimiento y un perjuicio para la entidad. Muchas gracias. Se incurre en causal de vacancia si el alcalde contrata al asesor legal externo de la municipalidad para que ejerza su defensa en un caso que no involucra a la municipalidad. En estos casos de que el primer elemento es que haya un contrato en el sentido amplio de la palabra, en el que la municipalidad y el contratado tengan este vínculo. En este caso, me parece que está planteando que el asesor externo sea contratado para un tema privado del alcalde. Entonces, no se configuraría en este caso la causa de vacancia. La siguiente consulta. Un alcalde que ha sido suspendido y está rehabilitado de su sentencia penal, ¿procede que se le reintegre sus credenciales? Entiendo que se refiere a la suspensión declarada por el jurado. Si ha sido suspendido y ha cumplido, digamos, el mandato de la condena y esos oficios han sido cruzados ya a la municipalidad debe solicitar el restablecimiento de las credenciales. Si es que así la sentencia ha declarado que está rehabilitado en esos términos, y eso se comunica al jurado y el jurado emite una resolución estableciendo la vigencia de las credenciales y dejando sin efecto al reemplazante por el periodo que duró su situación jurídica. Muchas gracias. De parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos la participación de doña Zulema Valeria Aliaga Salas, así como la participación de todos y todas las personas que nos han acompañado con su participación el día de hoy.
Los invitamos a seguir participando de nuestras actividades académicas que ustedes podrán encontrar en nuestras redes sociales y página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Nuevamente, muchas gracias, Zulema, y muchas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.